Padre, te damos gracias, Señor, bendecimos tu santo nombre, Señor. Padre, tú eres, Señor, el que nos ha traído, Señor, y nos ha perdonado. Tú eres el gran perdonador, Señor. Tú no tienes obstáculos, Señor, para perdonar. Yo te pido, Señor, que bendigas esta palabra, Señor, que sea provechosa para mí primeramente, Señor, para mis hermanos. Unge mis labios, Señor, unge mi corazón. Señor Espíritu Santo, tú eres el que dirige todo. A ti, Señor, te doy toda la honra y toda la gloria, Señor, para que tú seas exaltado y bendecido, Señor. Y nos sigas enseñando, Señor, conforme a tu palabra. Nos sigas enseñando, Señor, como tu palabra dice, renglón tras renglón, línea sobre línea, hasta que lleguemos, Señor, a donde tú quieres, a la perfección que tú deseas traer a nuestro corazón, a nuestra vida, Señor, que solamente en ti, Señor, podemos alcanzar. Te damos gracias, Señor, bendice este tiempo, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Pues, qué más tremenda oración que el Señor trajo a su pueblo y a nosotros como su pueblo, y es el Padre Nuestro. Y desde niños, yo creo que desde niños todo el mundo no lo sabemos, ¿no? O nada más yo. Porque yo me acuerdo que cuando éramos chiquitos íbamos a la iglesia y allí nos enseñaban el Padre Nuestro, el Ave María, todo lo que teníamos que aprender. Pero el Padre Nuestro era principal, el Padre Nuestro era lo que un niño tenía que aprenderse de memoria desde bien chiquito. ¿Ok? Entonces, pues, vamos a ver qué es lo que el Señor nos dice en el Padre Nuestro. En Mateo 6, del 9 al 13, está esta hermosa oración porque ahí implica todo el amor de nuestro Dios, toda la misericordia. Mateo 6, del 9 al 13. Y dice así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas u ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Aquí nos dice el Señor, perdónanos nuestras ofensas o nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Y tomamos esta palabra muchas veces a la ligera, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando éramos niños, nos hacían algo y que decíamos, me las vas a pagar, vas a ver, pero esto no se queda así, no las vas a pagar, me las vas a pagar. De alguna forma, ¿no es cierto? ¿O nada más era yo la que decía esto? Te espero a la salida, eso eran mis hijos, ¿verdad? Te voy a esperar a la salida o me esperas a la salida. Y era muy fácil. Y así crecimos con esa palabra de que me las vas a pagar, la venganza es dulce. Entonces, pues, así crecimos, así crecí yo, ¿verdad? Me hacían algo y decían, espérate, que en la primera oportunidad que tenga me las voy a cobrar, ¿verdad? Y cuando uno conoce al Señor es diferente, ¿verdad? Cuando uno entra en la palabra y escucha del perdón,
Pero vamos a ver qué es perdonar. Hay dos clases de perdón. El perdón que el Señor nos hace a nosotros, que nos perdona, es para arrepentimiento y para darnos vida eterna, ¿no es cierto? Eso lo dice Juan el Bautista en Lucas 3:3. Es el perdón para arrepentimiento. Esta es lo que Juan el Bautista hacía. Y dice, y él se fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Esto es lo que Juan el Bautista predicaba antes de que viniera el Señor. El bautismo, el arrepentimiento para perdón de pecados. Esa es una clase de perdón. Cuando nosotros venimos al Señor y venimos y le entregamos nuestra vida, le decimos, Señor, me arrepiento de todos los pecados que cometí, me arrepiento para que tú me perdones. Cuando uno hace esa oración, que es tan sencilla, el Señor la toma y nos da la vida eterna, nos da la salvación, nos da el poder de conocerlo, nos da el poder de ser hijos de Dios. Y eso era el bautismo para perdón, para la vida eterna. También en Hechos 26:18, el apóstol Pablo, cuando predicaba, para que abra sus ojos, esto es Pablo predicando a los gentiles, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pablo se la pasó predicando a los gentiles el evangelio del arrepentimiento, del perdón, porque es imposible, si nosotros no perdonamos, el Señor tampoco nos va a perdonar, ¿verdad? Es una acción que tenemos que tener nosotros. Según el diccionario, yo me metí al diccionario de Larousse porque en mi computadora no salía nada de perdón. No sé si no le dio la gana a mi computadora darme la definición de perdón, pero me fui al diccionario. Entonces dice acción de perdonar, remisión de la deuda, indulgencia y misericordia. Esto es lo que el diccionario del mundo dice. ¿Okay? Otra definición es remitir la deuda o injuria. Debemos perdonar a nuestros enemigos, absolver y eximir. Si en el mundo tenemos que perdonar y es difícil, pero con el Señor es difícil también, no se crean que es difícil. ¿O a alguno de ustedes se les ha hecho fácil perdonar una ofensa grave? Yo creo que, a menos a mí, se me hizo muy difícil perdonar muchas cosas. Pero cuando uno tiene al Señor, tiene uno que entender que no somos nadie, que si el Señor está en nosotros, tenemos el poder de hacer las cosas, ¿verdad? Y a veces no nos ponemos a pensar qué es lo que trae la falta de perdón. La falta de perdón trae rencor, dolor, resentimiento, enfermedad, atadura, venganza, odio y muerte. Todo eso trae la falta de perdón. A veces nosotros no nos imaginamos, pero yo crecí en una ciudad, en el Distrito Federal, donde yo vi mucho rencor en la gente. No había realmente perdón. Claro,
no conocían al Señor, porque en aquel entonces el Evangelio no se había extendido, porque en México a los protestantes, como les decían, les cerraban la puerta. No queremos nada, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios, en primer lugar, no se leía porque la iglesia no permitía que uno como persona normal, aparte de los sacerdotes, pudiera tener acceso a la palabra. Entonces, pues se conocía lo que era el perdón normal en la sociedad, en las familias, lo que sea, pero yo me puse a analizar y vi que el perdón o el rencor y todo esto era bien marcado en la sociedad de México. No sé en otros lugares, pero donde yo crecí, yo veía que si alguien le hacía algo a alguna persona, era una cosa que levantaba un odio y un rencor y un deseo de vengarse. Era bien horrible, pero pues así crecimos. No había palabra, no había luz del Evangelio, no había el Señor dentro de nosotros. Era solamente lo que íbamos a la iglesia, y como era en aquel entonces, era en latín, pues lo que decía el padre era, pues solamente él sabía, ¿verdad? Solamente lo que era el Evangelio era lo que leía en español. Pero no se predicaba nada de esto. Era muy... Después me puse a pensar y decía yo, qué triste, porque esas personas que yo conocí, que les hicieron una cosa bien pesada, se murieron en el rencor y en la falta de perdón. Y me duele porque era mi familia. Y cuando yo estaba viendo todo esto, decía, Señor, pero tú debes de haber tenido misericordia, porque ellos no te conocían. Pero a la fecha, una persona rencorosa es porque no ha perdonado. Una persona con deseos de venganza. Y lo vemos en el mundo, lo vemos aquí precisamente ahorita, en este tiempo, que está todo revuelto en la política. Vemos el odio, vemos la venganza, vemos toda esa cosa que se levanta de maldad, porque no conocen a Dios, porque no tienen este amado en su corazón que les puede decir, hey, yo estoy aquí, todo déjalo en mis manos, ¿verdad? Pero el deseo de venganza, el deseo de poder, y se hacen unos a otros y hasta se matan. Lo vemos en las noticias. Es un odio que se levanta y un rencor y una falta de perdón, porque yo no sé a dónde vamos a ir, pero Señor, todo está en tus manos. Pero es muy triste, de veras, cuando vemos a alguien que hasta rechina los dientes, cuando le nombras a una persona o cuando le nombras a alguna acción y se ponen así, pero a la defensiva, ¿verdad? Y es que no hay no hay perdón. No hemos aprendido a perdonar como debemos perdonar. Entonces, la palabra nos dice cuántas veces debemos perdonar. Qué fácil, ¿verdad? Oh, sí, Señor, 70 veces 7. Señor, bueno, ya sabes que si 70 veces 7 te hacen lo mismo, vas a perdonar eso, pero otra cosa también 70 veces 7, y si vas multiplicando, tenemos que perdonar todos los días, ¿verdad?
Y no es que diga el Señor solamente una vez. No. Si Él nos perdonó todo, ¿cómo es que nosotros, si tenemos al Señor en nuestro corazón, no vamos a poder perdonar? Y no digo que es fácil. No es fácil, para nada, ¿ok? Pero con el Señor sí. Con el Señor sí es fácil. Con el Señor, si cuando vamos al Señor y le decimos, hey Señor, pues yo no puedo perdonar, pero si tú me perdonaste a mí, ¿cómo yo no voy a perdonar? Lo que sea, Señor, lo que sea. El Señor nos muestra cuando la mujer pecadora estaba acusada, porque en la ley era ojo por ojo y diente por diente, ¿verdad? Ahí no había perdón. La mujer pecadora debía de morir. Pero ¿qué dijo el Señor? ¿Dónde están los que te acusan? Ni yo te acuso, yo nada más te perdono, no peques más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la misericordia de Dios todo se puede. Y Él nos da la fuerza en Él para poder hacerlo. El hombre que debía mucho, vemos otro ejemplo. El hombre, eran dos hombres y era la persona a quien le habían pedido prestado. Y fue y le dijo, perdóname, mira, yo te voy a pagar, no me metas a la cárcel, te voy a ir pagando poquito a poco y perdóname. Y le dijo, está bien, mira, te perdono la deuda, está bien así, no te voy a meter a la cárcel. Cuando salió de ahí se encontró con su amigo y su amigo le debía un poquito menos, casi nada. ¿Y qué le dijo? Me debes, no te voy a perdonar la deuda, te voy a meter a la cárcel. No, por favor, ten misericordia de mí, te lo voy a pagar. Lo metió a la cárcel, no le perdonó. Cuando lo supo el Señor a quien le había perdonado, le dijo, ¿sabes qué? Tú no perdonaste, yo tampoco, te vas a la cárcel. ¿Por qué? Porque es muy fácil cuando a uno lo perdonan, pero cuando uno tiene que perdonar, pues, ahí, ¿verdad? Pero con el Señor todo lo puede. David siempre, y ¿saben qué? Me causó un poco de, no extrañeza, pero estaba leyendo los Salmos y David pedía venganza para sus enemigos. Y miren que el rey David amaba a Dios, ¿verdad? Dice, Señor, que les pase esto y que se mueran y que no sé qué, porque mira todo lo que están haciendo. Clamaba venganza. Pero al fin y al cabo, lo dejaba en las manos de Dios y Dios bendecía. Pero es que en la ley es dura, como yo les dije, ojo por ojo y diente por diente. ¿Por qué? Porque no había perdón. Un hijo que se portaba mal, lo apedreaban. Léanlo, ahí está escrito. El hijo que era rebelde y se portaba mal y no obedecía, qué sé yo, lo apedreaban, sencillamente. Entonces, en la ley no había perdón, pero en la gracia sí. Y nosotros estamos en la gracia. Estamos aprendiendo a que en el Señor todo lo podemos. Amén. ¿Es difícil? Sí es difícil, hermanos, pero no es imposible. No es imposible. Cuando yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿cómo voy a saber si ya de veras perdoné? ¿Nunca se han hecho esa pregunta? ¿Cómo es que yo voy a saber si realmente perdoné? Y en la misericordia del Señor y en su sabiduría, me dijo, cuando tú veas a esa persona y ya no sientas esa cosa en el estómago, y la veas y la ames, entonces, y ya no te cause esta cosa, entonces es que ya perdonaste. Y
yo les digo, me tomó tiempo, pero aprendí. Y el Señor ponía paz en mi corazón y era muy hermoso. Cuando yo volví a ver a esa persona, ya no sentía nada, sentía misericordia, aún hasta amor, y es algo que solamente el poder del Señor en nosotros lo puede hacer. Nadie en el mundo sin el Señor puede perdonar o podemos perdonar. En Romanos 8:27, más que el que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Confiemos en el Espíritu Santo que nos da la fuerza. El Señor siempre está intercediendo por nosotros, hermanos, todo el tiempo. Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestras intenciones, Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce todo. Sí, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo. Pero si Él está en nosotros, ¿quién contra nosotros? El perdón es una atadura, es feo, ¿no es cierto? Exactamente. Y yo sé que muchas veces la falta de perdón llega a enfermar a la persona, de tal manera que causa la muerte. Y ¿saben una cosa? Esa persona quedó atada a la otra persona y a lo mejor la otra persona ni sabía que no la habían perdonado o que ni sabía que había cometido una falta en contra de esa persona. A veces nosotros nos sentimos ofendidos, pero no, la otra persona ni se entera, ¿sí? Ay, me hizo y qué sé yo, y la otra persona ni por acá le pasa que nos ofendió, ni su intención fue perdonarnos, ni nada. Pero nosotros, es que me hizo y que no sé qué, ¿verdad? Es algo que es en el hombre natural, es natural. En el hombre espiritual no es natural, porque tenemos la fuerza del Espíritu, porque el Señor nos lleva a ser más que vencedores sobre todo, sea falta de perdón, sea mentira, sea lo que sea. El Señor en nosotros es más que vencedor. El Señor en nosotros es la fuerza. El Señor en nosotros es el perdón. El Señor en nosotros es todo. Es todo. Cuando yo luchaba con el perdón, yo le preguntaba al Señor, yo no tengo la fuerza, Señor, para perdonar. Yo no tengo la fuerza para perdonar. Ahí se la dejaba yo al Señor. Pero entonces yo me puse ahí en comunión con el Señor y le dije, Señor, pero si tú vives en mí, si tú estás en mí y tú eres perfecto, tú eres el que vas a perdonar. Yo voy a perdonar a través de ti, porque mi fuerza no era suficiente y mi deseo no era suficiente. Pero cuando yo le dije, Señor, a través de ti sí, porque tú eres perdón, tú eres amor, tú eres gracia. Y así, yo sentí que cuando yo le pedí esto al Señor, el Señor fácilmente lo hizo. Les voy a decir, fácilmente lo hizo. Entonces, no hay algo que nosotros podamos decir no puedo.
no puedo. ¿Por qué? Porque en Jesús, en nuestro Redentor, todo se puede. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Creo que está en Efesios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es todo. Cuando nos faltan fuerzas, cuando nos falta amor, cuando nos falta lo que sea, Él es la fuerza en nosotros. Él es el que nos da el poder de hacer las cosas. Y, hermanos, en el mundo hay mucha cosa horrible, pero en el Señor lo puede cambiar. Si confiamos en Él, y no estoy hablando de que pueda cambiar todo el lío de la política y de todo esto que está viniendo, pero en cada uno de nosotros, si nos ponemos a analizar nuestro yo y lo que nos hace falta o lo que no podemos o lo que queremos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Pues es una palabra que el Señor me dio porque se puede vivir, se puede hacer. ¿Y por qué? Porque el Señor que mora en nosotros es todopoderoso. ¿Okay? Entonces, si algo no podemos, hermanos, vamos al Señor. Él es tan hermoso y nos enseña con tanto amor, tanta paciencia, tanta misericordia, que si lo que sea que esté mal, Él lo remedia. Él lo remedia. Para Él no hay nada imposible, enfermedad, dinero, situación, lo que sea. En Cristo todo es posible. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por perdonar nuestros pecados, Señor. Gracias por limpiarnos, Señor, todos los días, Señor. Te damos gracias por tu vida en nosotros, Señor, porque vamos, Señor, creciendo en ti, Señor, poquito a poco. Señor, no es fácil para nosotros, Señor, como humanos, pero tú, Señor, estás en nosotros y todo lo puedes, Señor, todo lo puedes. Te pedimos, Señor, que todo lo que no pensemos que es imposible hacer o dejar de hacer o lo que sea, Señor, o perdonar o dejar de perdonar, Señor, te pedimos que en ti, Señor, todo sea perfecto. Que en ti, Señor, toda nuestra voluntad se doblegue a ti, Señor. Que en ti, Señor, encontramos el amor, la gracia, el perdón. Encontramos, Señor, sabiduría, porque tú eres sabio, Señor. Y tú nos das sabiduría, Señor. Padre, te damos muchas gracias porque tú habitas en nosotros, Señor. Porque aún siendo tan hermoso, tan grande, donde tú estabas, Señor, en los cielos de los cielos, en tu trono allá, Señor, nos diste a tu Hijo, Señor amado, para perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, porque, Señor, tú has sido tan bueno y con tanto amor nos has tratado, Señor. Te bendecimos, mi Dios, te bendecimos. Te pedimos que sigas trabajando, Señor, en cada uno de nosotros, para llegar hasta donde tú quieres que lleguemos, Señor. Para darte toda la gloria que tú mereces, Señor. Todo el honor que tú mereces, Señor. Para que cuando nos presentemos delante de ti, Señor, digas, buen fiel, bien siervo y fiel. En lo poco has sido, ya se me fue la palabra, Señor. Pero tú nos recibes, Señor. Tú nos recibes en tu amor, en tu gracia, en tu perdón, en tu misericordia.
¿Quién como tú, mi Dios? ¿Quién como tú? Te amamos, Señor, dejamos nuestras vidas completamente a ti, Señor. Te pedimos, Señor, que nos guíes en este transcurso de la semana, que hables a nuestro corazón, Señor. Si algo debemos quitar, si algo debemos dejar, si algo debemos adquirir, Señor. Todo lo dejamos en tus manos. Tú eres el dueño de nosotros, Señor. Haz que nuestro caminar, Señor, sea el tuyo. Haz, Señor, que nuestro corazón sea como el corazón de David, Señor, que era un corazón como el tuyo, Señor. Que podamos tener paz, Señor. Que podamos seguir perdonando, Señor. Que podamos seguir alcanzando, Señor, todo lo que tú tienes para nosotros, Padre. Te damos gracias, mi Dios. Gracias, Señor, porque en ti todo podemos, Señor. Todo lo podemos, Señor. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor. Para gloria tuya, Señor, estamos aquí. Gracias, Padre.